premio lleva el nombre de quien fuera el creador de este Banco Central y su primer gerente general, además de un hombre de una amplísima trayectoria académica y de gran compromiso con servicio público. Premia a los autores con una distinción honoraria y con premios monetarios. La elección de los premios fue decidida por un jurado, la verdad que de lujo, compuesto en primera instancia por José Fanelli, aquí a mi derecha, del CEDES, profesor de la UBA, investigador del CONICET y también de la Universidad de San Andrés. Así que muchas gracias, José, por dedicar este tiempo a esto. George McCandless, investigador del BCRA y profesor de la Universidad de SEMA. Y Andrés Neumeyer, economista jefe del Banco Central de la República Argentina, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Torcuato Di Lelani. ¿Iván estuvo también? Sí. Ah, se lo olvidaron acá. Bueno, Iván Warning también fue miembro del jurado, que como ustedes saben es profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que Iván, también muchísimas gracias por ayudarnos con tu tiempo con esto. Quiero agradecer muy enfáticamente a los miembros del jurado por su dedicación y trabajo. Este premio es parte de un conjunto de acciones que realiza esta institución para fomentar el desarrollo de la investigación económica en el país, apoyando su producción y su difusión. Otras acciones del Banco Central en este área son sus tradicionales jornadas monetarias, la revista académica Ensayos Económicos y la realización de distintos talleres, seminarios y conferencias. La reunión que tendrá lugar a continuación en un ratito es un ejemplo de este compromiso. En una Argentina donde hoy se prioriza el escuchar, el aprender, el respetar el trabajo de investigación, el decir la verdad, ¿no? Son, digamos, los elementos distintivos, me parece, de estos nuevos tiempos. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a mencionar a los ganadores y, muchachos y muchachas, tienen que venir acá y nos cuentan en 5 minutos de qué se trata cada uno de sus trabajos. Así que voy a arrancar con el primer puesto, porque María Inés no llegó todavía, ¿no? Sí. Ah, llegaste, perfecto, buenísimo. Entonces, arrancamos entonces con el honor estipulado, María Inés Frappicini. María Inés es doctora en Economía de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, donde también cursó la licenciatura en Economía. Su formación académica se centró en cuestiones de finanzas públicas, principalmente en temas referidos a impuestos sobre los ingresos y distribución. María Inés es docente en la misma Casa de Altos Estudios desde el año 1993. Ha colaborado en la revista Estudios Económicos del Departamento de Economía de la UNS y publicado trabajos en la misma, presentado además en jornadas y congresos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como profesora de las cátedras de Finanzas Públicas, Economía del Estado y Fundamentos de la Economía. Bueno, la tesis de María Inés tiene el título El impuesto a la renta y su alcance como instrumento de redistribución. En el caso puntual de esta tesis, el jurado ponderó por un lado la muy alta relevancia, bueno, particularmente esta semana, o sea, no sé cómo hiciste con el timing de esto, y oportunidad de esta tesis para el caso argentino, y también el hecho que hubiera una aplicación explícita de la teoría de los impuestos óptimos. Esto es un marco analítico riguroso y pertinente. Así que, María Inés, si nos querés contar, te damos un micrófono y nos contás 5 minutos un poquito las conclusiones, y muchísimas gracias y felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a las autoridades del Banco Central por esta iniciativa, a los señores miembros del jurado por su decisión, por supuesto. Y bueno, antes de comentarle brevemente, agradecerle, aunque no pudo estar conmigo, a mi director de tesis, el profesor Ricardo Vara, por sus enseñanzas de siempre, y también a los doctores Pifano, Rest y Lago, ante quienes defendí esta tesis y que me incentivaron para seguir avanzando en esta línea de investigación. Muy brevemente les comento cuál fue la idea de mi trabajo, que fue intentar sumar algún aporte a la discusión en torno al tema impuestos y equidad, tema por supuesto muy complejo, controvertido y de serias implicancias en la política económica. En particular me centré en uno de los instrumentos fiscales más difundidos para el alcance de objetivos de distribución, como es el impuesto a los ingresos, y particularmente en el tema de la progresividad, sobre todo por la discusión que genera en cuanto a los conflictos que genera una fuerte progresividad
con respecto a los incentivos económicos, es decir, el trade-off que existe entre eficiencia y equidad. Entonces, lo que básicamente mi aporte fue reinterpretar, adaptar y aplicar una de las aplicaciones de la teoría de la imposición óptima para evaluar el refuerzo posible de la progresividad del impuesto a las ganancias en Argentina. Esto lo inicié hace mucho tiempo, así que es coincidencia que ahora sea un tema candente, pero bueno, que es mejor si es oportuno. Bueno, me centré en ese aspecto y en definitiva lo que obtuve fue una serie de tasas marginales óptimas de imposición en base a la asignación de valores a una serie de parámetros, entre ellos objetivos redistributivos del gobierno, participación de individuos de muy altos ingresos, que es el grupo en el cual se centrarían las eventuales reformas, y el grado de respuesta de los mismos ante cambios impositivos. En base a la combinación de todo el abanico de tasas que obtuve y estos parámetros, evalué cerca de un centenar de escenarios y en definitiva, no les voy a comentar los números tan concretamente, pero el resultado es que aún en el escenario más optimista y altamente probable, el alcance del impuesto a los ingresos, en particular reforzar la progresividad de este tipo de impuestos, tiene un alcance muy limitado. Uno de los parámetros críticos en estas aplicaciones de la teoría de la imposición óptima es la denominada elasticidad del ingreso gravable. Mi intención era originalmente estimar este coeficiente, que es algo inédito en Argentina, pero eso requeriría del acceso a bases de microdatos, de declaraciones juradas de los contribuyentes en Argentina, para lo cual no hay acceso. De manera tal que se me ocurrió asociar ese elemento con la denominada tasa marginal efectiva de imposición, asumiendo que si yo encontraba una variedad de tasas marginales efectivas de imposición, esto es, las tasas que miden el efecto de distintos cambios impositivos o distintos tratamientos diferenciales, en la tasa efectiva, como ser deducciones, exenciones, diferimientos y cualquier tipo de tratamiento diferencial, encontrando un abanico importante de estas tasas, eso me llevaría a pensar que hay más oportunidades de eludir el impuesto, de buscar alternativas menos gravadas, y esto se correspondería entonces con una elasticidad de ingreso gravable más alta. Yo en los modelos anteriores lo que hice fue introducir distintos parámetros que surgían de estudios internacionales disponibles. Mi pregunta era, bueno, el valor para Argentina está más cerca de la media, está por encima de la media, y por eso asocié estas dos cuestiones. Evalué, para eso entonces adapté un modelo de Auerbach al caso del impuesto a las ganancias en Argentina sobre 13 tipos de renta distinta, y encontré una gran variedad de tasas marginales efectivas de imposición que van desde los valores negativos hasta un 63%, lo cual me indica que especialmente en los sectores de muy altos ingresos, que son quienes más disponibilidad tienen de elegir y moverse entre estos tipos de renta, seguramente el grado de respuesta ante un refuerzo en la progresividad sería muy alto. Por lo tanto, tengo una fuerte presunción de que la elasticidad del ingreso gravable en Argentina está por encima de la media de los estudios internacionales, con lo cual cobran vigencia los escenarios menos optimistas que planteé, en donde realmente el aporte del impuesto a los ingresos con objetivos de redistribución es muy moderado, y si uno lo compara, por ejemplo, con distintos programas de gasto público social, la importancia en términos de PBI de estos es mucho mayor, además de que se trata de medidas que son más directas, focalizadas y con menos distorsiones. Así que, en definitiva, hay otras cuestiones que abordé, pero estos son los dos aportes principales. Mi conclusión es esa, refuerza mi hipótesis inicial, que realmente el logro de objetivos de equidad, de redistribución a partir del impuesto a la renta y en particular a partir de un refuerzo de la progresividad es limitado. Que entonces cabe la pregunta de si
tanto esfuerzo, tanto costo político que implica alterar cualquiera de las cuestiones que tienen que ver con este impuesto, en realidad no arroja en resultados muy pobres. Y si entonces no se revitaliza la discusión de, bueno, es superior alcanzar esos objetivos por el lado de los impuestos, por el lado de este impuesto, por el lado del gasto focalizado. Y yo creo que la discusión tiene que ir más allá, y lo que tenemos que profundizar, y esa va a ser mi futura línea de investigación, la cuestión está en cómo lograr que las personas mejoren su productividad a partir de la formación de capital humano, financiero, y para ello entonces es necesario, digamos, pensar en políticas de largo plazo que permitan la promoción individual con redistribuciones que sean, digamos, más cercanas a lo deseable y de manera menos conflictiva que con meras redistribuciones a partir de este tipo de impuestos. Esa sería mi conclusión. Quédate ahí un minuto, no te muevas. Sí. Hace unos años Juan Liache tenía un trabajo que decía cómo impactar la distribución de ingresos y comparaba política tributaria, política de gasto y política educativa. Y la verdad que la política educativa le ganaba, no me acuerdo si era 10-1 a cualquiera de las otras. Ahora, si recuerdo bien, tu trabajo, aún a pesar de estas elasticidades de ingreso y capacidad, entre comillas, de ilusión de los segmentos más altos, el impuesto a las ganancias algún efecto marginal de progresividad generaba, ¿correcto? Tiene algún efecto marginal. El tema es sopesar si el logro, digamos... No, está claro, sí. Pero lo que quiero decir es, entonces la baja del impuesto a las ganancias aumenta la regresividad de nuestro sistema impositivo. Eso sí, y eso me parece que es un tema que ha estado totalmente ausente del debate en Argentina, porque es un impuesto que se cobra al 10-15% más rico, ¿no? Entonces, lo que decir, bueno, si uno va a poner sobre la mesa 30.000 o 40.000 millones de pesos de ingreso fiscal, ¿qué hay que hacerlo con este impuesto? Hay que hacerlo con IVA, hay que hacerlo con impuestos al trabajo, hay que hacerlo con impuestos al trabajo en los segmentos de menores recursos. Y me parece que ese debate ha estado totalmente ausente, y me parece que tu trabajo también permite un poco darnos alguna luz respecto de eso. Esa sería la idea, contar con alguna medición o algún enfoque, digamos, más para poner en vigencia esta le voy a pedir a Iván, que ha trabajado en temas impositivos, si le puede dar el premio. A ver, Franco, si lo ayudas a Iván. Y por supuesto le damos un gran aplauso. Muy bien, muchas gracias María Inés. Seguimos entonces con el primer premio en la categoría Jóvenes Profesionales, que es para Fernando Jiménez. Fernando Jiménez es economista de la Universidad Católica de Cuyo, magíster en Finanzas de la Universidad de San Andrés y actualmente cursa la maestría en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como analista de deuda soberana en TPCG Valores y anteriormente trabajó como analista senior de renta variable en Crisil y Lerna. En el ámbito académico se desempeñó como ayudante de investigación y docencia en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. El título de su trabajo es Determinante de la rentabilidad de bancos comerciales en América Latina. En su caso, el jurado ponderó un trabajo empírico riguroso sobre una muy amplia base de datos de bancos de América Latina, con un modelo de panel dinámico que incluye variables específicas de cada institución y también variables macroeconómicas de contexto. Este trabajo particularmente para mí es muy importante, porque yo vengo diciendo que a medida que la tasa de inflación baje, se le achica el spread entre tasa pasiva de las cuentas sueldos, de las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, y la tasa activa, que es inflación más o menos algo. Entonces digo, bueno, lo que los economistas decimos, ceteris paribus, el sector financiero tiene un desafío de rentabilidad hacia adelante muy importante. Y lo que muestra este trabajo es que los países en realidad con baja inflación, en realidad la rentabilidad de los bancos no es menor que en los países con alta inflación, porque claro, cambian otras cosas. Los países con baja inflación tienen sectores financieros que son 3 veces más grandes que la Argentina. Pero bueno, nos va a contar. Surgió cuando trabajaba como analista de bancos y observé muchas disparidades en términos de rentabilidad y otras métricas de bancos argentinos y en los pares regionales. Básicamente es un trabajo empírico
que usó datos desde 2003 a 2013 de bancos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y realizó regresiones de la rentabilidad del capital, o sea, el Return on Average Equity y el Return on Average Assets, rentabilidad sobre activos y el patrimonio, contra determinantes micro propios de cada entidad, y utilizó controles macro. Bueno, los resultados que obtuve, encontré que una mayor capitalización hacía más rentables a las entidades. Encontré que un ratio de la calidad de activos medida por el ratio de préstamos en mora o el non-performing loans era negativo, es decir, que una cartera más saludable, el efecto de tener una cartera más saludable con menor mora era mayor que la rentabilidad derivada de una cartera de activos más riesgosos. Encontré una relación negativa con la concentración. Esto implicaría una hipótesis, evidencia en contra de la hipótesis de poder del mercado, porque, bueno, indicaría que mientras más concentrado está un sector bancario, existe mayor competencia entre entidades más grandes y probablemente más eficientes, y es un argumento en contra de algunas regulaciones antimonopolio o antitrust. O sea, no quiere decir que el monopolio sea la situación eficiente, pero bueno, ante una fusión, ante el impedimento de una fusión se podrían perder ganancias de eficiencia. Bueno, finalmente utilicé controles macro de cada país. No tuve resultados tan concluyentes respecto del crecimiento del PBI y del nivel de tasas de interés, pero sí en una de mis ecuaciones tuve el coeficiente que medía por la inflación resultó ser negativo y estadísticamente significativo. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a pedir en este caso al profesor José Fanelli si le puede hacer entrega del premio, y le damos un gran aplauso. Bueno, muy bien. El segundo premio en la categoría Jóvenes Profesionales es para Nicolás Muroto Rabanal. Nicolás es licenciado en Economía y maestrando en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en proyectos de investigación en el Centro de Estudios de la Estructura Económica, en la FCE de la UBA, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y como becario ProPay. Su actual investigación se centra en el impacto del tipo de cambio en el nivel de precios, en la volatilidad del precio de los commodities y temas de estabilización inflacionaria. Es asistente de Estadística 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El título de su trabajo es Dinámica y transmisión de la volatilidad entre el mercado de futuros de materias primas y el mercado de valores. El jurado consideró que esta es un área de muchísimo interés y que la metodología econométrica seleccionada era muy pertinente. El punto destacado es la elevada correlación en los niveles de volatilidad entre acciones y materias primas. Este tema es importante en tanto en cuanto nos ayuden a entender las características de los shocks que enfrenta un país como el nuestro. Nicolás, felicitaciones y te damos 5 minutos. Bueno, en primer lugar, gracias y profesores, colegas, compañeros que ayudaron a la forma del trabajo. Gracias. Bueno, a partir del fenómeno de la financiarización del mercado de commodities, lo que hago en primer lugar es estimar la volatilidad condicional entre el mercado de materias primas y el mercado accionario de Estados Unidos entre el periodo 2001 y 2015. Luego calculo la correlación condicional entre ambos mercados y se observa que entre el año 2001 y la primera mitad del año 2008 la correlación entre ambos mercados gira en torno al cero, para aumentar drásticamente entre la segunda mitad del año 2008 al año 2015, a valores positivos de correlación.
Es decir, se observa que, como conclusión en esta sección, que el vínculo entre ambos mercados aumenta mucho, drásticamente, en periodos de alta tensión financiera, como fue la crisis del 2008. Y en segundo lugar, estimula el contagio de la volatilidad entre ambos mercados, entre el mercado de materias primas y el mercado accionario de Estados Unidos. Y se observa que frente a un shock en el mercado de materias primas, no existe un contagio de la volatilidad hacia el mercado accionario de Estados Unidos, pero frente a un shock en el mercado accionario de Estados Unidos sí se observa un contagio de la volatilidad hacia el mercado de materias primas, pero este contagio más bien débil y lentamente persistente. Ahora, frente a un shock externo, como fue la caída del banco Lehman Brothers, el denominado lunes negro, el 15 de septiembre de 2008, se observa un contagio o un shock de volatilidad muy elevado y persistente en el mercado accionario de Estados Unidos y un golpe no tan elevado, más bien débil y lentamente persistente en el mercado de materias primas. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Le pido en este caso a nuestro economista jefe, Andrés Neumeyer, que te haga entrega del premio. Te felicitamos, un gran aplauso. Bueno, muy bien, pasamos entonces al primer premio en la categoría Estudiantes Universitarios, que es para Eric Grossenbacher. Eric es estudiante de la licenciatura en Economía de la Universidad de SEMA y de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Eric recibió su título de bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires, actualmente miembro fundador de la Asociación de Jóvenes Nueva Proyección y miembro voluntario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. El trabajo de Eric es Independencia del Banco Central e Inflación, estudio empírico 1935-2015. Se centra en evaluar la relación entre el nivel de independencia del Banco Central de la República Argentina y la inflación a partir de un estudio empírico de ambas variables. Justamente lo que llamó la atención del jurado fue el intento para realizar una contribución original y desarrollar una metodología para un índice que mida el nivel de independencia de la República. En función de lo que digas, pero si te doy el premio yo. Adelante y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a Bravo del Banco Central y al presidente. Es para mí un gran honor y un placer estar hoy acá, recibir este premio que es un incentivo a todos los que estudiamos economía. Bueno, les cuento brevemente de qué se trata mi trabajo. Es un estudio empírico de la relación entre la independencia del Banco Central de la República Argentina y la inflación entre los años, bueno, desde la creación del Banco Central en 1935 hasta la actualidad. Este es un tema que fue tratado en la literatura académica, especialmente en la década de los 90. Fue muy tratado, pero para los países desarrollados, digamos, países con mayor estabilidad, y no había tanto estudio empírico para países como el nuestro. Entonces quería hacer en ese sentido una contribución a la literatura académica. El resultado que me dio este estudio de comparar el nivel de dependencia del Banco Central con la inflación para Argentina es que si bien no existe una relación contundentemente negativa en todos los años, digamos, sí se ve que a un alto nivel de independencia del Banco Central no existe una alta tasa de inflación, digamos. Siempre un alto nivel de independencia es consistente con una baja tasa de inflación. De la misma manera, estudié la tasa de rotación de presidentes del Banco Central, entendiendo que una mayor tasa de rotación, digamos, una mayor cantidad de cambios de presidente del Banco Central por año, implica un menor nivel de independencia. Y estudiando esto también encontré que digamos, a una mayor tasa de rotación hay una mayor tasa de inflación anual promedio, con lo cual los datos se ajustan en cierta medida a la teoría económica estudiada. Bueno, el nivel de independencia, no lo comenté antes, lo medí utilizando un método
digamos, que desarrolla Alex Kuckerman, un académico estadounidense, que consta de calcular 16 variables legales observables dentro de la Carta Orgánica de los Bancos Centrales. Es el índice de independencia legal de los bancos centrales, entonces ese es el método que utilicé para calcular el nivel de independencia. Creo que este trabajo contribuye en primer lugar a la literatura académica, ya que no había un estudio similar para el caso de Argentina, y en segundo lugar creo que nosotros como argentinos, y teniendo a la inflación como protagonista de la historia económica, como el principal problema, y siendo justamente hoy uno de los objetivos principales del Banco Central, me parece que buscar herramientas que nos den más formas de combatir la inflación siempre creo que es útil, es positivo, y bueno, espero ayudar humildemente desde mi contribución a este objetivo de reducir la inflación, que como todos sabemos es siempre un problema, un impuesto que afecta a las clases menos pudientes, y bueno, tiene que ser erradicado para conseguir el desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Damos un aplauso. Bueno, el último premio que tenemos, que es el segundo premio en la categoría de estudiantes, es para Sebastián Ezequiel Senle. Sebastián es estudiante de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, bachiller en Comunicación Social, fue distinguido en 2010 con el primer premio en el certamen Monografías del Bicentenario de la Academia del Plata. Actualmente se desempeña como responsable de finanzas y presupuesto de la consultora de comunicación digital PIP, Social Media, y se encuentra próximo a finalizar sus estudios de grado en Economía. El título de trabajo de Sebastián es Desinflación sin apreciación cambiaria, un camino posible. Sin duda, en este caso, la pregunta introduce por sí misma el estudio, y esto motivó al jurado. La verdad es que es una pregunta altamente relevante en el contexto argentino actual, y seguramente varios de nosotros tendremos una opinión al respecto. Pero en este momento le damos 5 minutos a Sebastián para que nos cuente. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias al Banco Central por esta oportunidad, al jurado por este reconocimiento. Bueno, paso a comentarles brevemente mi trabajo, justamente como comentaba Federico, parte de una pregunta que es si es posible desactivar un proceso inflacionario sin recurrir al dólar como ancla nominal y sin inducir a la economía a un sendero de apreciación real sostenido. Entonces, justamente traté de responder esta pregunta dividiendo el trabajo en 3 ejes fundamentales. El primero tiene que ver con un repaso de los programas antiinflacionarios en Argentina en los últimos 50 años, comparando la evolución durante estos programas del IPC, del índice de precios del consumidor, y del tipo de cambio nominal, y viendo que todos ellos de una forma u otra intentaron sujetar el valor del dólar para contener el incremento de los precios, y terminaron con el tipo de cambio más apreciado que lo que estaba al inicio de estos programas. En segundo lugar, me propuse demostrar más de un plano teórico por qué esta apreciación real sería negativa para las posibilidades de desarrollo sostenido de la Argentina, y por qué, por el contrario, la competitividad cambiaria puede ser un estimulante para el desarrollo. En este sentido, trabajé sobre trabajos teóricos de Roberto Frenkel, Martín Rapetti, de Daniel Rodríguez en el plano internacional, que ellos encuentran como canal operativo por el cual la competitividad cambiaria opera como un aliciente para el desarrollo, el tamaño del sector transable moderno. Cuando hablo del sector transable moderno pienso en manufacturas, pienso en servicios transables, pienso en determinadas economías regionales, agricultura de precisión, que son todos sectores muy expuestos a la competencia internacional, muy penalizados por fallas institucionales o fallas de mercado comunes en los países en desarrollo, y que por lo tanto en estos casos contar con competitividad cambiaria opera como una especie de second best que compensa parcialmente esas deficiencias. En este sentido, visto en el trabajo que los programas antiinflacionarios en Argentina tendieron a apreciar el tipo de cambio, y visto que esto puede ser un obstáculo para el desarrollo, paso al tercer eje, que es intentar mostrar que hay ejemplos cercanos, concretos, recientes en Latinoamérica, de países que han logrado llevar a cabo procesos de desinflación exitosos y lo han hecho sin comprometer en ello su competitividad cambiaria, por lo menos no hacerlo tan severamente. En este sentido me baso fundamentalmente en los países latinoamericanos que han aplicado desde los 90 para aquí Inflation Targeting, metas de inflación, que es el sistema que está comenzando a utilizar el Banco Central en Argentina, una experiencia novedosa.
Y puntualmente veo que estos países, básicamente Brasil, Colombia, México, Perú y sobre todo el caso de Chile, que es el que más he estudiado en el trabajo, han podido materializar la desinflación, han podido ir convergiendo hacia la inflación internacional sin comprometer en ello tan seriamente su tipo de cambio como lo ha hecho históricamente la Argentina. Así que en ese sentido creo que es el principal aporte que busco dejar con el trabajo, que es posible que los bancos centrales tienen herramientas, desde adquisición de divisas, encajes no remunerados en los influjos de capital, distintas herramientas con las cuales encarar ambas variables que no son necesariamente incompatibles entre sí, el contar con un tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo poder materializar exitosamente un proceso de desinflación al menos. Así que bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias a todos por su atención y bueno, que tengan una jornada excelente. Muchísimas gracias, Sebastián. Me encanta, la verdad que cuando uno mira lo que ha pasado en Argentina, el segundo semestre de este año tiene una inflación menor al 20%, el segundo semestre va a tener, y en el mismo tiempo si uno compara con respecto al segundo semestre del año anterior, el tipo de cambios, el multilateral se ha depreciado más del 20% en términos reales, con Brasil casi cercano al 50%, que ese sería, digamos, por supuesto esto es un partido largo y falta mucho todavía, pero en estos primeros minutos del partido se estaría dando en este caso esta diferencia respecto a la historia argentina anterior. Así que yo le voy a pedir al profesor José Fanelli si te entrega el premio. Y lo felicitamos y le damos un aplauso Bueno, muchas gracias entonces a todos. Con esto damos cerrado este acto. Le pido a los 5 ganadores si pueden venir con sus premios, así hacemos una foto grupal con el jurado. Y creo que en un ratito ya arrancamos, en 10-12 minutos arrancamos ya con la conferencia de Economía Banco Central UTT. Muchas gracias a todos.